A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, pues con temas de actualidad que están siendo discutidos en varios escenarios, en los medios de comunicación, yo diría incluso en cada uno de los hogares. La gente escucha cosas, ve noticias, lee periódicos, escucha radio y todo como que apunta a las actividades del Consejo de Transición, de Participación Ciudadana, de Transición, la decisión del presidente de la República, las reacciones de los organismos que están siendo evaluados. Y claro, no podríamos y no podemos, de hecho, dejar también de analizar el comportamiento de la ciudadanía respecto de calificar a las instituciones, a las personas y a los acontecimientos que vienen pero con una velocidad impresionante día a día. Desde que amanece el día se viene hablando de estos temas. El presidente de la República, el día que asume el poder, el 24 de mayo del año 2017, dijo varias cosas que debe haber puesto a pensar de inmediato a su antecesor, tanto así que al parecer desvió su caravana para ir al Hospital Andrade Marín, donde se dice que fue atendido por unos problemas de presión alta, de estrés, etc. Resultaba medio como que podía ser apenas el titular de una malintencionada noticia en algún medio, en algún registro informativo. ¿Cómo es, pues, que el señor Correa, terminando el poder cuando debió haber sido el protagonista de una fiesta multitudinaria, si quedaba la mesa servida para que venga el nuevo gobierno solo a disponer los alimentos, las delicias, los postres? Estaba servida. Las finanzas públicas estaban transparentadas, con ingresos, egresos. Los informes respecto a las obras estaban, pero con punto y coma, analizados y santificados por la Contraloría General del Estado. La Procuraduría, por su parte, no hizo sino entregar cada uno de los informes respecto de la legalidad con la que se actuó en el gobierno anterior. La Asamblea, pues presidida por la señora Rivadeneira, no pudo haber sido otro que el escenario digno de colocarse para los biógrafos y para los historiadores, en que como nunca antes. Y así, esa era un poco la fotografía, ese era la escena, el escenario y los protagonistas de un estado de propaganda que permanentemente estaba haciendo su oficio. Estaba haciendo su oficio tanto así que a Correa lo convirtieron como una especie del dueño del fundo. Claro, un personaje como él, un caudillo así, no puede ver ni como hacendado propiamente dicho, porque no quedaba bien en el papelógrafo,
menos como parcelario, pues no, tenía que ser un dueño del fondo como caudillo. Esa es la situación entre el dueño de la hacienda y el que maneja la parcela, ¿no es cierto? El dueño del fondo. Lo convirtieron al Estado, o pretendieron convertirlo, primero ellos en propietarios, y segundo, cada una de las instituciones del Estado lo convirtieron en una especie de trincheras para desde ahí hacer su oficio, que no convirtieron de inicio, cuando se matriculan en el ejercicio del poder el 24 de mayo del 2007. ¿Qué es lo primero que se le ocurrió al señor Correa? Yo recuerdo como ser este instante, que ese día, negándose a juramentarse, como decía la Constitución y dice la actual, es decir, rebelándose contra la Constitución, lo que ya lo había hecho incluso en el proceso electoral, cuando decidió no poner candidatos a legisladores. Yo creo que la película estaba sumamente clara. ¿Qué pretendía Correa? Quería darse un salto a lo que ocurrió en Venezuela, cuando el señor Chávez se rebela contra la Constitución, luego del golpe de Estado, ¿no? Y de pronto convoca a una asamblea, a un proceso constituyente, y la oposición comete el error, pensamos que así se lo debería calificar, de no presentar candidatos, y el señor Chávez hizo de las suyas. En una escalada de precios hacia arriba, por supuesto, del petróleo, Chávez, pues, si con 3 millones de barriles diarios se sentía poco menos que un rey. Los jeques árabes que tenían ingresos relacionados con algo así como 10 millones de barriles diarios eran de este tamaño, porque ellos no estaban a la altura de Chávez y su ancestro, Simón Bolívar y Manuela. Así él se definía como hijo de la pareja. Estoy repitiendo lo que él decía, porque lo dijo aquí varias veces. El señor Correa, en su discurso, sin haber juramentado cumplir la Constitución, es decir, aquel que se niega a hacerlo estaba yendo en contravía a la Constitución. Ya dijo cosas como estas: convocaremos. Cuando le pregunta este ciudadano de apellido Ceballos, que presidió desgraciadamente el Congreso Nacional, dijo: prometo cumplir con el mandato popular. ¿Cuál era el mandato popular? El mandato popular se refiere, uno hace o ejerce el mandato popular respecto a lo que a uno le encargan y que tiene que ver exclusivamente con su función, pues, de una democracia. Si él fue electo presidente de la República, exclusivamente tenía que circunscribirse su mandato a prometer cumplirlo, nada más. En una sociedad civilizada, democrática, donde la independencia de las funciones del Estado no son otra cosa que el equilibrio exacto para vivir en paz, en armonía, con respeto a las libertades de los seres humanos, pero también con respecto a los debidos procesos de aquellos que tienen que estar en manos de la justicia. Y desde luego, pues con respeto a la independencia, vuelvo y repito, el Ejecutivo gobierna, el Legislativo hace leyes y fiscaliza, y el Judicial juzga. El juzgamiento no está solo del lado de los juzgados, está del lado de los que tienen la razón, que piden justicia por si acaso. De pronto se le ocurre que el Tribunal Supremo Electoral tenía que convocar a una consulta popular. ¿Pero qué decía la Constitución de la época? Que cualquier pedido de consulta popular tenía que pasar por el Congreso y que tenía que autorizar. Un Tribunal Supremo Electoral que en principio parecía que iba a respetar la Constitución, en poco tiempo se convirtió, luego seguramente de haber sido tarifado, se convirtió en el primer aliado incondicional del correísmo, con una mayoría compuesta por el señor Acosta, el señor Mollet, el señor Rivadeneira, y para efectos del primer acto vandálico desde el Tribunal Supremo Electoral,
asumió el suplente alterno, como se llame, de la señora Elsa Bucarán. Me refiero al señor Arévalo, un señor de apellido Arévalo. A él lo hacían votar. Pero antes de esto, Correa en sus discursos decía: si no me da paso el Tribunal Supremo Electoral, voy a hacer un tribunal ad hoc. Estimados amigos, un presidente de la República hablando de hacer un Tribunal Supremo Electoral ad hoc para que le dé gusto a él y a su pretensión de agarrar el poder, destruir las instituciones, convertirlas en trinchera de sus protervos intereses, que con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de que se trata de intereses que estaban relacionados con robarse la plata, pues. Porque estamos viendo lo que todos los días sale. Ya el propio Correa, este momento, está siendo investigado en la Fiscalía luego de la determinación de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. De pronto, los vocales del Tribunal Supremo Electoral resuelven darle paso para la consulta popular. Y claro, era la feria, era la fiesta, era la algarabía. Vamos a Montecristi a hacer una nueva constitución y a refundar la República. Fuimos a Montecristi, por supuesto, ya con las instituciones debilitadas. Cuando reacciona el Congreso y su mayoría, tratando de ponerle un freno al Tribunal Supremo Electoral, cosa a la que estaba estaba obligado ponerle un freno a quien había violentado la Constitución para convocar a una consulta popular. ¿Qué es lo que ocurre? Se les viene a la mente, algún día lo sabremos, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Quién de los activos fijos estos que iban al Tribunal Supremo Electoral tuvo la gran idea? ¿O es que de algún ministerio por ahí, alguna mente calenturienta con el fuego de las armas irregulares se le ocurrió que ellos luego de convocar a la consulta popular se convertían en una especie de sumo pontífices, casi como el Papa en la silla de San Pedro, con decisiones ex cátedra? Se va la mayoría del Congreso Nacional, resolvieron 57 diputados, a la mayoría de legisladores, los destituyeron. Nos destituyeron porque me incluyo. Y jamás voy a callar, y nunca callé, y jamás voy a transar en estos temas que tienen que ver con el punto de partida de la banda, porque eso es exactamente lo que ocurrió. Bueno, ya todos sabemos lo que vino luego, pues. Convocaron, vinieron las elecciones de asambleístas, y claro, pusieron ahí en la lista, a ver, ¿a quién se le puede ocurrir de los resultados del escrutinio tan transparente? A nadie, pues. Debían tener mayoría y la tuvieron, por supuesto. E hicieron la nueva constitución, pero no solo eso, pues. Nombraron fiscal, nombraron contralor, nombraron superintendentes, bancos, compañías. Reformaron la ley de contratación pública, que hoy veo que todavía hay obstáculos para retomar y que la Contraloría retome su acción preventiva elemental, pues, porque para construir el puente de la Unidad Nacional tenía que pasar los informes, el contrato, los estudios, etcétera, por el escrutinio de un organismo de control que diga: esto no corresponde. La compañía que han contratado, con la que han firmado, no reúne los requisitos ni por experiencia, ni por capacidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo eliminaron. Ahí introduce o entra en el baile el señor Fabricio Correa y compra una empresa incumplida, Cosurca en Loja, a través de una offshore llamada Overseas en Panamá, y contrata, pues, y le dan los contratos en Loja, la carretera El Empalma de Celica al Amor, la carretera al Amor Zapotillo, Vallehermoso, la construcción del sifón en el proyecto Zapotillo, etcétera. Solo para quedarme hasta ahí nomás, porque
El hecho es lo que cuenta, ya no los pormenores. Todo esto ocurre en Montecristi. Bueno, demos un salto pues al año 2017. El presidente Moreno dijo en su discurso: combatiremos la corrupción. Pero ahí se lo dijo en la cara. La de ayer, la de hoy y la que podría venir. Esas son palabras mágicas. La de ayer, la de hoy y la que podría venir. Es obvio que su condición no le daba como para decir la de ayer y la de hoy. Sí, pues está rodeado de gente, algo puede ocurrir, pero además esa es una manifestación, yo diría, genuina, sin petulancia, sin arrogancia, porque eso en boca de Correa habría sido así más o menos. Combatiremos la corrupción de ayer. Porque de eso nos pasó hablando los 10 años del feriado bancario, de los Isaías y de la partidocracia. Con eso, cantaleta se pasó 10 años. Y ocurre que cuando dice eso el presidente Moreno, inicia su gobierno, supongo yo que revisa los documentos que finalmente le quedaron, porque hasta hoy, de lo que se escucha, no tienen toda la documentación, de varios temas, de trascendencia, de importancia. Revisa y los primeros días ya nos dio unas señales de que la mesa no estaba servida. Al poco tiempo nos anuncia una consulta popular y yo quiero concentrarme en esto. En una consulta popular donde al soberano, al pueblo ecuatoriano le pregunta en términos globales, quiero decir, ¿quieren que combatamos la corrupción, sí o no? Y el pueblo ecuatoriano mayoritariamente dijo sí. ¿Quieren que mandemos a su casa al Consejo de Participación Ciudadana, que es aquel que designó a las autoridades que nos han estado debiendo? Obviamente, la gente dice sí queremos. Yo quiero llegar solo hasta ahí para explicarme. ¿En qué parte de la voluntad popular y en respecto a las preguntas que se hizo y sus anexos, resolvió el pueblo que hay que, como bien dice en un artículo el jurista y gran académico, maestro universitario, el doctor Fabián Corral, en qué parte dice que hay que leer las letras pequeñitas de la ley? No, pues, lo que precisamente hizo el pueblo es eliminar restricciones. Y claro, escuchamos al doctor Trujillo hace pocas horas, cuando le pregunta el periodista, entonces ustedes pueden decapitar a un alcalde, a un prefecto, al presidente de la República, a la Asamblea. Y en forma contundente y clara dijo, no señor, solo tenemos facultades que tienen que ver con el combate a la corrupción y que además están relacionadas con las obligaciones que tenía el gobierno, las instituciones, quienes manejaban las instituciones de control, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este tema debe quedar ya resuelto respecto de cuáles son las competencias, porque no están en discusión. Yo pues he escuchado algunos funcionarios, unos con ponderación, otros medio rebelándose. Por ejemplo, el señor Rivadeneira dijo, a mí nadie me audita, nadie me evalúa, me hace una evaluación. ¿Cómo así, pues? ¿Partiendo de qué? Partiendo del hecho que su función estaba relacionada con organismos internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Quiero preguntarle al señor Lara si alguna vez se pronunció con una coma en algún manuscrito respecto a lo que está ocurriendo con el ex legislador Lara. Señor Rivadeneira, ¿alguna vez se pronunció sobre eso? Preguntémosle qué pasó respecto a la persecución cuando tuvieron que ir a vivir en la Amazonía, el ex legislador Clever Jiménez, el doctor Figueroa, Fernando Villavicencio. Algo se hizo respecto de las invasiones, porque no son allanamientos, no, invadieron la morada de ellos.
En el caso de Villavicencio, con su hijo menor, creo que de 3, 4 años, llegó la policía encapuchado. Dijo algo el señor Rivadeneira. Dijo algo el señor Rivadeneira respecto de lo ocurrido con la familia Gabela, la familia de Valdivieso, del periodista, que vi hace pocas horas que el señor Correa arengaba a señalar y a perseguir a Valdivieso. Unos han actuado como el señor Rivadeneira, otros se fueron. Por ahí el señor Ochoa fue a la asamblea y claro, pues evidentemente que fue y pretendió a la asamblea tratar a la gente que estaba ahí como una especie de mamotreto. Se refería al pueblo, no a los legisladores. A un tipo como ese hay que cortarle la cabeza y sacarlo puerta afuera. ¿Por qué? Porque la voluntad del pueblo en una democracia representativa radica precisamente en aquellas personas selectas, nos guste o no, pues. Pero esa es la realidad, pues. Las personas que están ahí fueron elegidas y ellos nos representan. Y por supuesto algún rato los juzgaremos, como por ejemplo la pretensión de ahora te llamas Facundo Cabral, no Daniel Mendoza. Facundo Cabral. No, pues, que pretendió que la Asamblea Nacional, por la vía de una consulta interpretativa, yo no sé quién le corrigió, pero lo decía tan mal, por la vía de una consulta interpretativa, la Corte Constitucional se pronunció. Obviamente que la Asamblea nunca le hizo caso, y hoy dice que todo está claro. Sí, pues ya con un estate quieto como el que le ha puesto la gente, la ciudadanía, y seguramente alguien también le llamó, le dije, no te metas en lo que no entiendes. Un poco hablaba del tema constitucional, de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, y se me ocurrió un gran chiste, como decir, mira cómo se hace el que entiende. Este momento, yo creo que estamos en el instante más importante de la vida republicana. Porque yo creo que si finalmente van a hacer una evaluación de la Corte Constitucional, tendrán que hacerlo en forma individual, pues. Sí, pues no puede estar la señora, no se me ocurre, la señora Ordeñana, no puede estar igual de evaluada en combo con la señora Pamela Martínez, creo que es una magistrada. No puede estar evidentemente en la misma canasta el presidente de la Corte Constitucional, el señor doctor Ruiz. No, pues, tiene que ser, si es que finalmente llegan a eso, en forma individual. Pero dijo ayer el doctor Trujillo una cosa que es bien importante. La Corte no resolvió lo que tenía que hacer en 20 días. Términos y plazos les importó nada. Pero no, pues la señora Ordeñana se fue de viaje. Pero, a ver, cierto es que el tema es institucional. El tema es institucional. Sí, pero tienen nombre y apellido las personas que tenían los documentos. Y la propia ley le faculta a la Corte Constitucional autodepurarse contra quien no cumple. Quiero terminar diciendo, de todo ha ocurrido en el correísmo. No se les escapó el deporte, no se les escapó la música, no se les escapó, de todo querían cubrir. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el señor Correa cubrir y apropiarse de los éxitos, que Barcelona fue campeón de fútbol. Ah, no, pues Correa estaba ahí poniendo la flor en el florero que adornaba el evento. Que Liga Deportiva Universitaria tuvo un triunfo extraordinario, ahí estaba. Y cuando quería que Emelec sea campeón, ahí estaba. Y no voy a tratar de mancillar los resultados deportivos de ninguno de los equipos, ni de Emelec, ni de la Liga, menos de Barcelona, si me he declarado hincha de Barcelona. Pero ¿sabe cuál era la actitud cuando en las sabatinas hablaba de su equipo? Se me vino a la mente el Campeonato Mundial de Francia 1938. Cuando el señor Mussolini, medio parecido como que lo que ocurrió con Argentina en 1978, pero el señor Mussolini, a propósito del fútbol que da popularidad, se dio el lujo de, a Vittorio
Pozzo, si mal no recuerdo, el entrenador de la selección italiana, y le dijo: vencer o morir. Y ese telegrama les llegó a los jugadores: vencer o morir. Tanto es así que nunca, dijo el arquero de la selección húngara, que era su contendora para esa final, nunca había sentido tal tranquilidad, nunca había sentido tal satisfacción que los italianos nos metan 4 goles porque salvé la vida de mis compañeros de profesión. Solo lo pongo a esto que ocurrió desde la mentalidad de Mussolini, que a lo mejor se conecta perfectamente con la mentalidad rara y quién sabe digna de tratamiento psiquiátrica de este personaje que gobernó el Ecuador, y que hoy estamos a punto de cumplir el primer año y no se termina de desbloquear esta perniciosa invasión y destrucción de las instituciones del Estado. Y el tema económico, que es primordial, todavía espera que se arregle la política para resolver la economía. Señoras y señores, qué gusto de saludar con ustedes nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.